Cristo fundó un reino visible. Hay dos tesis que son gemelas. Cristo fundó bien deliberadamente una sociedad visible, y esa sociedad ha llegado hasta nosotros con el nombre de Iglesia Católica y con las notas esenciales de la fundada por Cristo. A inicios del siglo XVI aconteció en esta sociedad una catástrofe que quiso llamarse la Reforma y quedó con el nombre de protestantismo. Esta reforma o protesta inventó la Iglesia invisible, de la cual durante 1615 años nadie supo nada. Grosso modo, pueden distinguirse en ella tres matices: Lutero y Calvino. Ninguna sociedad. Restantes sectas en general. Sociedad invisible. Anglicanos, High Church. Reciente. Una sociedad con tres ramas, por tanto bastante indeterminada. Anglo-católicos, romano-católicos y ruso-católicos. Los adversarios de estas dos tesis, que comenzaron por la segunda, son todas las iglesias protestantes en general, que ahora las llaman denominaciones, y cuyo nombre verdadero es sectas. ¿Cuántas son? Nadie lo sabe. Hace unos 30 años se hizo un catálogo de iglesias en Yanquilandia que dio la existencia de 263 sectas, de las cuales 10 con más de 1 millón de adictos, pero divididas dentro de sí en 5, 10 y hasta 20 sectas. Y después una verdadera nube de sectitas, hasta llegar a la Iglesia de Dios Vivo, que contaba 120 miembros, divididos en 6 asambleas, que dicen ellos. Este es el resultado del libre examen, que fue predicho por Bossuet en 1688, 171 años después de la catástrofe protestante, como inevitable en su libro Historia de las variaciones de las iglesias protestantes. Esta no fue una herejía como las otras, sino una verdadera revolución religiosa que se convirtió en poco tiempo en una verdadera catástrofe, de la cual Lutero no fue la causa, sino la chispa. Por diversas causas el terreno religioso estaba cargado de pólvora, y no la única, ni mucho menos, fue la corrupción de la Iglesia romana, o el papismo, como pretenden ellos. La cuestión es que se propagó como un incendio por toda Europa, menos España, la cual, gracias a la Santa Inquisición, se salvó de las tremendas guerras de religión que asolaron el resto, de las cuales la última duró 30 años y dejó diezmadas a las Germanias, acabando en la paz de Westfalia en 1648, a más de un siglo de matanzas, que no fue paz sino un empate por cansancio. Esta guerra fue de Austria, o sea, el Sacro Romano Imperio Germánico, contra diversas coaliciones de príncipes protestantes ayudados por el ciego cardenal Richelieu. Los resultados fueron, como dije, catastróficos. La mitad de Europa separada de la Iglesia Católica, con un odio inextinguible. La formación de una cultura disidente, en donde nació el capitalismo, el liberalismo y al fin la revolución permanente y el comunismo. La extinción total del catolicismo en varias naciones, Inglaterra, Escandinavia, Dinamarca y Suiza, por ejemplo. La guerra intermitente de esas naciones con las católicas. La salvación parcial de Francia por medio de las armas y la violencia, y el estado actual de nuestro mundo lleno de guerras y rumores de guerras,
en medio de las cuales el Papa, coreado por todos nosotros, gritamos: paz, paz, y no hay paz. La prueba. Es tan evidente que Cristo quiso fundar y fundó un reino visible que casi es superfluo probarlo. Desde ser concebido en la anunciación del ángel: y le dará Dios el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin, hasta antes de morir, en que aprueba la petición del buen ladrón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La primera palabra de su prédica es la misma de su anunciador el Bautista: convertíos, porque está cerca el reino. Convertíos, es decir, cambiad de mente. Metanoete es el cambio de mente hacia arriba. Cambio de mente, o sea, la conversión. No se trata de cualquier penitencia, sino de la penitencia que consiste en cambiar la mente del estado deficiente o deteriorado en que está y entrar en un estado nuevo o mayor, más alto. Todos los profetas, que al llamarlo Mesías, lo llamaban Rey, porque eso significa Mesías. Daniel, que contrapone su reino a las 4 bestias, o sea, los 4 imperios históricos que precedieron al cristianismo, y así sucesivamente. Lo que dijo, lo hizo. Cepit Iesus facere et docere. Empezó Cristo a hacer y a predicar, dice el Evangelio. O sea, primero reunió multitud. Segundo, formuló una legislación. Tercero, estableció autoridad. Los 3 elementos que forman una sociedad. Mateo 4:17. Desde entonces, o sea, después de su bautismo, comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, metanoete, porque está cerca el reino de los cielos. Mateo 28:18. Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndolas observar todas las cosas que yo os he mandado. Segundo, una nueva ley, no contraria a la de Moisés, pero por encima de ella. Es decir, todas las cosas que yo os he mandado. Habéis oído que se dijo a vuestros padres: yo empero os digo. Mateo 28:18. Interiorizó la ley de Moisés y la perfeccionó. Y él declaró expresamente: yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Tercero, autoridad. Y a ti te daré las llaves del reino y todo lo que atares sobre la tierra. Juan 20:21. Como mi Padre me envió, así os envío. Juan 21:15. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 2 veces lo nombra jefe a San Pedro, que ya naturalmente era tenido como jefe por los apóstoles, que instintivamente lo seguían y hacían lo que él decía. Todo esto lo confirman 8 parábolas en San Mateo: el sembrador, capítulo 13, el grano de mostaza, capítulo 13, la cizaña, capítulo 13, la red, capítulo 13, la viña, capítulo 21, las vírgenes, capítulo 25, etc. Todas tratan del reino de Cristo.
Las objeciones. Parece increíble que una cosa que revienta los ojos sea negada por millares y millares de gentes, algunos muy doctos, que son los que siguen al inventor de la iglesia invisible y rehúsan admitir que Cristo fundó una sociedad como las otras. Los tres hombres que han odiado más la religión después de Voltaire, a saber, el pagano Celso, el ateo Gibbons y el hipócrita Renan, han admitido tranquilamente la iglesia visible. Pero la razón de los protestantes es lógica pura. Cristo no vino a fundarlos a ellos en 1517. Luego no fundó a nadie. El haber comenzado 16 siglos después de Cristo, si realmente Cristo fundó realmente una sociedad visible, y pretender que ellos representan a Cristo, los revienta inevitablemente. ¿Dónde está la fundación de Cristo dicha por ellos y que comenzó por ellos? La alternativa es pretender que Jesucristo fue un gran filósofo, como Platón, un gran moralista, como Marco Aurelio, o un gran poeta, como Virgilio, y no un Mesías, o sea, un rey. Sobre ese filo de cuchillo tienen que bailar y hacer equilibrios. Pero no solamente bailan, sino que vienen a Sudamérica, con dólares en el bolsillo, a enseñarnos a bailar. Oigan por radio la voz de la profecía, los vistazos sobre nuestro siglo y las meditaciones cristianas de Sanguinetti, la cruzada de Luis Palau. O vean uno de los 60 templos metodistas que hay en nuestro país, según dicen, aunque aquí se llaman evangélicos. Cuando vienen a evangelizar a Sudamérica, disimulan la división de sectas y a veces la enemistad de unas sectas con otras, y todos se ponen el nombre de evangélicos. Por ejemplo, al lado de mi casa hay una iglesia que, según mi sobrino arquitecto, es muy fea, pero según lo que ven los ojos, es muy lujosa y tiene el título de Iglesia Nueva Apostólica de Sudamérica. Y son Christian Science. Se llama Christian Science a una secta que hay en Norteamérica que cura las enfermedades con oraciones, porque dicen que todas las enfermedades son pecados. Entonces hay que arrepentirse y hacer oración. La cuestión es que a veces curan, porque algunas enfermedades se curan por sugestión. La Christian Science es una de las sectas más ricas de Norteamérica. La fundó Mary Baker, una curandera, y son propietarios del diario más grande que existe allí. Aquí se han puesto el nombre de Iglesia Nueva Apostólica de Sudamérica, pero si es nueva, no es apostólica, y si es apostólica, no es nueva. Los apóstoles no son nada nuevo. Pero a esa fundación de un reino visible de hace 19 siglos, hay un hecho que la hace patente en este siglo y disipa esa fantasmagoría de la iglesia invisible. Y es la dinastía de monarcas, seguidos que llamamos pontífices romanos. Es una cadena asombrosa que no se había roto cuando los protestadores decidían arrancarse de ella el siglo XVI, ni tampoco en los 3 siglos hasta nosotros, ni parece que haya de romperse nunca. Esa dinastía de obispos de Roma, investidos del poder supremo, viene desde San Pedro. ¿Qué digo? Desde Cristo mismo,
que solemnemente proclamó a Pedro 2 veces, hasta nosotros, en 260 pontífices. Nunca se rompió. Hubo alguna vez 2 papas, papa y antipapa, y hasta 3 en una ocasión, pero vacío nunca. Y Roma pasó 2 saqueos y una destrucción, y los papas pasaron destierros muchas veces, y ni por esas. Los 10 primeros fueron mártires. Lord Thomas Macaulay, gran crítico y pensador, una de las devociones de Menéndez Pelayos, escribió 2 o 3 páginas maravillosas sobre la dinastía de Roma, la más perdurable del mundo, más larga que otra cualquiera del mundo, adjudicándole una comparación poética que es asombrosa por ser él protestante. La traduciré para la clase próxima. La Iglesia es ese reino. El reino fundado por Cristo ha durado hasta nosotros, y su nombre es la una, santa, católica y apostólica Iglesia Romana, o sea, el papismo. Aunque el alabarse a sí mismo sea poco elegante, gracias a la gran fantasma protestante de la Iglesia invisible, tenemos que probar ahora que el reino visible de Cristo somos nosotros, ni más ni menos, o sea, la una santa, católica y apostólica Iglesia que nombramos en el credo de Nicea, que según los santos padres, antes de Nicea y después de Nicea, son las 4 notas o propiedades distintivas de la verdadera Iglesia. Esas 4 notas las incluyeron los padres nicenos en su credo que rezamos ahora. Fueron usadas por San Agustín contra donatistas y montanistas y explicadas por el cardenal Belarmino y después de él por muchos, Villot el principal. En lengua moderna podemos decir que la Iglesia es intolerante, heroica, comprensiva y jerárquica. Ver el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 2. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán numerosos pueblos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Dios saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Esta profecía de Isaías se cumplió manifiestamente, porque no se puede ocultar una ciudad puesta sobre un monte, dijo Jesucristo aludiendo a esta profecía. Y así la Iglesia no se ha podido ocultar nunca en el mundo, sino que ha ido creciendo por todas partes, hasta ahora. Ahora no sé qué va a pasar, porque ha parado el crecimiento continuo. Pero probar que nosotros somos unos santos, católicos y apostólicos es embrollado, porque eso es un hecho y necesita historia. O bien llamar de testigo a Mistress Elizabeth Ann Seton, la santa yanqui que han canonizado estos días, o los santos Nove y Contardo Ferrini del año pasado, o bien llamar a declarar a los 3 santos argentinos, Mamerto Esquiú, Gabriel Brochero y Seferino Namuncurá, los cuales no son ni serán nunca canonizados, porque no tienen plata, y una canonización pide plata.
por lo cual los que tienen chance de canonizarse son los fundadores o fundadoras de órdenes femeninas. Y el padre Bustamante, fundador de las esclavas argentinas, tiene más chance de llegar a lo que llaman el honor de los altares que el indiecito Namuncurá. La iglesia es una. Juan 27:20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por medio de ellos. Cristo ya preveía el crecimiento de la Iglesia y la unidad de la Iglesia detrás de la doctrina apostólica. La Iglesia es santa. Observad todo lo que yo os he mandado. Sed perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La Iglesia es católica. Juan 28. Instruid a todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado. La Iglesia es apostólica. Romanos 10:18. Han oído. Cierto, su voz ha resonado por toda la tierra y hemos oído su palabra hasta los extremos del mundo. Esto dice San Pablo hablando a los romanos. Ya en tiempos de él, en todas partes del mundo, es decir, del Imperio Romano, que era el mundo conocido y civilizado, había llegado la noticia de la doctrina apostólica. De estas 4 notas que San Agustín manejaba ferozmente contra donatistas y montanistas, la más fácil es la apostolicidad y la más difícil la santidad. Para la apostolicidad basta tomar el Dictionary of the Pope de Donald Atwater, con las vidas de los 260 papas hasta Pablo VI, o mirar los medallones de los papas, algunos conjeturales por supuesto, en la cornisa de la iglesia de San Pablo Extramuros. Entre paréntesis, los romanos dicen que en Roma hay solamente una catedral, una iglesia y un altar, a saber, San Pablo, la iglesia de San Ignacio en vía del Seminario y el altar de San Ignacio en el Jesús de Piazza Jesús, porque San Pedro, dicen, es un circo, no una catedral. Un gran crítico italiano, Silvio D'Amico, dijo que la iglesia de San Pedro no le ha dado ninguna devoción, porque era una especie de una gran sala de espectáculos y no propiamente una catedral. La santidad. Yo no soy muy santo y en toda mi vida no he topado un solo santo verdadero e indudable. Cierto, he encontrado gente que tenía fama de santa, pero santos indudables para mí no he encontrado. He encontrado muchísima gente buena, por supuesto, o gente que estaba en el camino de la santidad, o casi en la santidad, pero propiamente en la santidad no he encontrado. Pero no quiere decir nada. Que la iglesia papista o romana es una pura corrupción es el argumento apologético de los hermanos separados, desde Lutero hasta nuestros días. Si entran en la Tate Gallery o Pinacoteca Moderna de Londres, hallarán este único argumento protestante puesto en pintura, en 3 cuadros, uno de ellos de John Sargent, nada menos, que representan a frailes españoles o italianos en plena juerga y en mala compañía. Y lo mismo pintó con palabras el gran Kipling, el mayor cuentista del mundo después de Selma Lagerlöf,
en una colección que ahora no encuentro. Pero los italianos y españoles se han contentado con hacer chistes sobre los curas concubinarios o simoníacos. Por ejemplo, aquel chiste de "a duro el perdón para un alma del purgatorio". Dicen en España que había en una aldea un cura párroco que puso una mesita fuera de la iglesia y se sentó al lado con un gran letrero que decía: "a duro el perdón para un alma del purgatorio", y abajo decía: "duro entrado, alma salida". Entonces apareció un baturro y le dijo: "Pa mi padre", y pone un duro. ¿Salió mi padre? Sí, claro, dice el cura, ya salió. Entonces el baturro agarró el duro y le dijo: "bueno, si ya salió, que no sea tan estúpido que vuelva a entrar". Justifican lo que dijo Chesterton del protestantismo, que sus dos raíces son el nacionalismo, o sea, el patrioterismo, y el anticlericalismo, o sea, el odio al sacerdocio. Sin embargo, algunos de ellos pretendían tener su sacerdocio propio, presbiteriano y anglicano, hasta que León XIII hizo hacer una investigación sobre la validez de las ordenaciones anglicanas y, con los resultados, proclamó solemnemente que a los protestantes no les queda ya un solo sacerdote válido. No hemos de gastar, como el cardenal Villot, 200 páginas para acabar de probar que las 4 notas que Cristo mismo asignó a la Iglesia por él fundada pertenecen a la Iglesia romana, porque no hay lugar, y él ya lo ha hecho. Baste decir que en la página 184 de su Tractatus de Ecclesia dice que de sus propios principios esa iglesia fluye honradez y que los héroes de virtud que ostensiblemente existen, ella los vindica como hijos suyos a la faz del mundo. Tesis número 5. Y que los malos hijos, que también existen, pertenecen a la cizaña que anunció Jesucristo, que no anulan el trigo, y que si algún día la cizaña crece tanto que tape y haga desaparecer casi al trigo, ese será el día que marque el fin esperado de la Iglesia militante y el surgimiento eterno de la Iglesia triunfante. Como saben, la Iglesia tiene como 3 estratos. Uno, el terreno, que es la Iglesia militante. Otro, el del purgatorio, que es la Iglesia purgante. Y el tercero, que es la Iglesia triunfante, que es la Iglesia del cielo, a la cual están destinadas estas dos. O sea que los que dentro de la Iglesia han sido malos y aún malísimos, no lo han sido por seguir a la Iglesia, sino por no seguirla. Y encima hay que saber que algunos de los malísimos no era para tanto como cuentan los historiadores. Alejandro VI, por ejemplo, o sea, Rodrigo Borja, español viudo, después de elegido papa, fue un excelente gobernante, aunque demasiado guerrero. Pero hay que ver si la culpa no la tuvo Carlos VIII de Francia, que era más guerrero que él. Sobre él existen horripilantes novelas, como sobre su hija natural Lucrecia. Tuvo 4 hijos naturales antes, no adulterinos, y un hijo malísimo, César. Y es posible que haya subido a papa con coimas, es decir, simonía.
pero la Lucrecia, la envenenadora, que fue su secretaria, lo único criminoso que tuvo fue casarse 3 veces por política, muerto el otro marido. Pero después del tercer matrimonio con el duque de Ferrara, fue una mujer recogida y muy respetable y respetada, menos por los enemigos de su padre y su familia, los Rovere, quienes han escrito biografías venenosas de Lucrecia y Alejandro Borgia, porque fueron siempre vencidos por estos dos. Por lo menos Alejandro Borgia los venció siempre. Eran una facción o un partido peronista auténtico que había en Roma. Hoy día esas críticas no tienen valor histórico alguno. Al contrario, la biografía que tengo yo, que es de hace unos 25 años, después de esa biografía de Water, han progresado muchísimo los estudios sobre la familia Borgia, y ellos han sido más justificados todavía, hasta que un diplomático centroamericano escribió un libro sobre los Borgia que casi los hace santos. Los limpia tanto que casi los deja sin ninguna acusación. Las otras dos notas de unidad y catolicidad no dan mucha dificultad. Que la Iglesia romana es una y no se ha desmigajado en sectas como todas las otras pseudos que han existido es obvio. Que ella es católica y está esparcida por todo el mundo. Y San Agustín, en una carta a un donatista, le dice simplemente que cuando un extranjero llega preguntando por la Iglesia católica, todos le señalan hacia la Iglesia de Roma y ninguno hacia las partes Donati, o sea, la fracción del obispo de Numidia Donato, que enseñó que sólo eran válidos los sacramentos hechos por un justo, y dio mucho que hacer tanto al Estado romano, pues al fin se dedicaron al bandolerismo, como a San Agustín, pues cayó en él el gran Tertuliano, eminentísimo escritor cristiano, y le obligó a escribir innúmeros folletos contra Petilianum Donatistam, contra Cresconium Donatistam, etc. Y entre ellos uno muy curioso en verso con rimas, para que lo aprendieran de memoria los chicos del catecismo. Salmus contra partes Donati. Para terminar, copiaré lo que dice el diario de hoy, sábado 20, acerca de Pablo VI, un papa que se lo merienda cada día el abate Jorge de Nantes, y del cual Lutero hubiera hecho un banquete, porque es un papa que tiene la esperanza de llegar a ser un papa malo si gobiernan los diarios. La historia se hace a base de diarios, y los diarios dicen lo que quieren. Si llegan a hacer la biografía de Pablo VI, sobre todo si se guían por Jorge de Nantes, lo van a hacer un papa malo. Dice así el Clarín. El papa ha explicado a altos dignatarios de su amistad que no acepta rendirse a las enfermedades. Tengo una misión que cumplir y la cumpliré, ha dicho. Lo está haciendo en una de las épocas más turbulentas que ha vivido la Iglesia en sus 20 siglos de existencia, por el vértigo de cambios que afecta al mundo.